Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Eh, Quien le habla es el alumno Arroyo Carrasco Carlos Alberto y su compañero Proaño Briones Sergio Ángel Arturo, ¿no? El curso con el que desarrollamos el tema es el Laboratorio de Circuitos Eléctricos 1 y vamos a hallar, pues, eh, la forma experimental del teorema de superposición aplicado en circuitos de corriente continua, ¿no? Bueno, para el trabajo, la justificación con la que elaboramos este trabajo, Mano, dímelo. tienes que decir el curso a cargo de quién está, ¿o? Ah, ya. De No importa. Serafín y de. No, pero déjalo. No, porque al final la grabación se puede cortar. No, pero menciónalo, uno solo, pero ahí, hazlo de nuevo, digo, y menciónalo. Corta la grabación. Sí, sí. O sigue la ido más, pe, para. Eso es lo que estoy haciendo, sigo, la sigo, pues. eh, Pero presenta. Buenos días a todos. Mi nombre es Arroyo Carrasco Carlos Alberto. Mi compañero Proaño Briones Sergio Ángel Arturo. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. El curso con el que llevamos el tema es el Laboratorio de Circuitos Eléctricos 1. El docente encargado es el licenciado Egberto Serafín Gutiérrez Atoche. El especialista del curso sería el ingeniero Eric Anderson Núñez Fallen, ¿no? Y el tema que vamos a realizar en este momento es, en forma experimental, el teorema de superposición aplicado en circuitos de corriente continua. Bueno, para la justificación del trabajo estudiado por los estudiantes, eh, radica en su relevancia y utilidad en el campo de la ingeniería mecánica eléctrica, ¿no? Estos teoremas son herramientas fundamentales que permiten simplificar el análisis de circuitos complejos y resolver problemas de manera eficiente, ¿no? Profundizar este tema se puede observar varios beneficios y contribuciones significativas. Uno de ellos será comprender y aplicar los principios fundamentales. El estudio de los teoremas de superposición permite a los ingenieros eléctricos comprender, mejorar los principios fundamentales detrás del comportamiento de los circuitos eléctricos. Esta comprensión es esencial para abordar los desafíos más complejos y avanzar en el campo de la electrónica. Bueno, como objetivos tenemos determinar los fundamentos básicos del teorema de superposición y sus aplicaciones en los sistemas eléctricos, realizar un modelo aplicado de manera experimental, el teorema de superposición y ayudándonos del protoboard y de los equipos siguientes. Bueno, el teorema de superposición. El teorema de superposición es un teorema, es un concepto importante en la teoría de circuitos y en el análisis de sistemas lineales. Ese teorema es esencialmente útil cuando se trabaja con circuitos eléctricos o sistemas que pueden ser descompuestos en componentes más simples. La importancia del teorema de superposición radica en su capacidad para simplificar y facilitar el análisis de los sistemas complejos. Bueno, uno de ellos, o bueno, la importancia del teorema de superposición es el análisis simplificado, la eficiencia del diseño y la solución de problemas, la generalización, la educación y comprensión conceptual, la resolución de problemas prácticos, el análisis de respuestas a frecuencias, ¿no? Para hablar del análisis simplificado, el teorema de superposición permite analizar cada fuente o componente independiente. Esto facilita el análisis al dividir un problema complejo en problemas más simples y manejables. Bueno, para la eficiencia, el diseño y la solución de problemas, al dividir un sistema en componentes individuales, el teorema de superposición permite abordar cada componente por separado. Esto es esencialmente útil en el diseño de circuitos o sistemas, ya que permite evaluar el efecto de cada componente en el sistema complejo y ajustar parámetros de manera eficiente. La generalización
El teorema de superposición es un concepto fundamental en la teoría de sistemas lineales y tiene, bueno, aplicaciones más allá de los circuitos eléctricos. Puede utilizarse en el análisis de sistemas mecánicos, sistemas de control, señales y sistemas de ingeniería, y otras áreas que involucran relaciones lineales. Para la parte 4, la educación y comprensión conceptual, el teorema de superposición es una herramienta valiosa para educar a estudiantes en la teoría de circuitos y sistemas. Ayuda a desarrollar una comprensión conceptual de cómo los componentes individuales contribuyen al comportamiento general del sistema, ¿no? En la práctica, los sistemas reales a menudo pueden ser modelados como sistemas lineales en ciertos rangos de operación. El teorema de superposición permite evaluar y predecir cómo se comportarán un sistema bajo diferentes condiciones y entradas. Eh, También para el análisis de respuesta a frecuencias en sistemas lineales y circuitos, el teorema de superposición es esencialmente útil para analizar las respuestas a diferentes frecuencias o entradas sinusoidales. Permite examinar cómo cada componente afecta la respuesta a frecuencias específicas. Bueno, en resumen, el teorema de superposición es una herramienta fundamental en la teoría de circuitos y en el análisis de sistemas lineales. Su capacidad para descomponer sistemas complejos en componentes más simples facilita el análisis, el diseño y la resolución de problemas en una variedad de campos de la ingeniería y la física. Bueno, para tener una mejor idea de lo que sería el teorema de superposición, tenemos dos esquemas en los cuales vamos a proceder a tomar las medidas experimentales y darles valor a los resistores según los códigos de colores y también lo que serían las fuentes a utilizar. Este sería el esquema 1 con su procedimiento. Estaría analizar teóricamente y experimental haciendo cortocircuitos en las fuentes, analizar el circuito mostrado, determinar las tensiones y la intensidad de corriente. Vamos a implementar un protoboard y procederemos a las mediciones. Para el esquema 2 vamos a tener su procedimiento también, que sería analizar teórica y experimentalmente haciendo cortocircuitos en las fuentes para determinar la tensión y la intensidad de corriente en la resistencia 5. Vamos a usar lo que sería el protoboard para el circuito y procederemos con las mediciones. Cálculo teórico del circuito 1. Para el circuito 1, esta es la figura, tenemos los valores de las resistencias. La resistencia R1 es un K, la resistencia 2 es un K, la resistencia 4 es 0,33 kiloohmios, la resistencia 3 es de 2,2 kiloohmios, la resistencia 5 es de 2,2 kiloohmios y ambas fuentes son de 9 voltios. No. Vamos a proceder al cálculo con el método de mallas. Tenemos la malla 1 por donde pasa la corriente I1 y la malla 2 por donde pasa la corriente I2. En este caso, resolviendo las ecuaciones, sería la corriente, para la corriente I1 es la suma de 1 más 2,2 más 0,33 y 1 menos 0,33 y 2 es igual a 9 menos 9. No, la primera ecuación nos daría 3,53 y 1 menos 0,33 y 2 es igual a 0. Ahora, para la malla 2 tenemos menos 0,33 y 1 más 1 más 2,2 más 0,33, todo por I2, que es igual a 9. La segunda ecuación nos quedaría menos 0,33 y 1 más 3,53 y 2 es igual a 9. Ahora, resolviendo las ecuaciones ya obtenidas, nos da que la corriente I1 es igual a 0,240 miliamperios y la corriente I2 2,572 miliamperios. Esta es la corriente que circulará por la resistencia 5 de 2,2. Ahora, para el método de superposición, el procedimiento es desconectar una fuente a la vez. Desconectaremos la fuente 1 de 9 voltios.
No, figura ahí cortocircuitando la primera fuente del circuito 1. Aplicamos igual mallas. Para la malla 1 nos da que es 1 más 2,2 más 0,33, todo por la corriente I1 menos 0,33 I2 igual a 9 voltios, ¿no? Entonces, 3,53 I1 menos 0,33 I2 es igual a 9. Esta sería la primera ecuación de la malla 1. Para la malla 2 tenemos menos 0,33 I1 más 1 más 2,2 más 0,33, todo por la corriente I2, que es igual a 9. La segunda ecuación nos quedaría menos 0,33 I1 más 3,53 I2, que es igual a 9. Ahora, resolviendo igual el sistema de ecuaciones, nos quedaría que la corriente I1 es menos 2,332 miliamperios y la corriente I2 es 2,32 miliamperios. Y esta es la corriente I2 que necesitamos para la resistencia 5 de 2,2. El siguiente procedimiento sería cortocircuitando la segunda fuente del circuito 1. ¿No? Realizamos también por mallas, nos quedaría que 1 más 2,2 más 0,33, todo por I1 menos 0,33 I2 es igual a 9. 3,53 I1 menos 0,33 I2 es igual a 0. Esta sería nuestra primera ecuación. Ahora en la malla 2 nos queda que menos 0,33 I1 más 1 más 2,2 más 0,33, todo por I2 es igual a 9. La segunda ecuación nos quedaría menos 0,33 I2 más 3,53 I2 es igual a 0. Resolviendo el sistema de ecuaciones nos quedaría que la corriente I1 es 2,572 mA y la corriente I2 es 0,240 mA. Y eso sería la solución del circuito 1 aplicando el teorema de superposición. Para la evaluación del circuito 1 tenemos los siguientes componentes. Tenemos dos resistencias de 1 kiloohmios, tenemos dos resistencias de 2,2 y una resistencia de 330, dos baterías de 9 voltios y un multitester del modelo AJ830L. ¿No? Para la evaluación vamos a utilizar una resistencia. Bien. Bueno, una vez que tenemos el circuito armado, vamos a empezar con las mediciones. Siguiendo con el procedimiento, vamos a medir el voltaje de la resistencia R5, que nos arroja un valor de 5,87. Ya bueno, para seguir con el procedimiento, bueno, ahora vamos a proceder midiendo la resistencia R5 de intensidad de corriente, ¿no? Nos arroja un valor de 2,80. El teorema de superposición, vamos a cortocircuitar, desconectamos la fuente. Y realizamos las mediciones. Primero vamos a medir voltaje. ¿No? Un valor de 5,30. Procedemos midiendo la corriente. Y nos arroja un valor de 2,53 miliamperios. Procedemos viendo los valores de voltaje. Nos da 0,49 y los valores de la corriente.
que nos da un valor de 0.23. Bueno, ahora vamos a proceder a demostrar de manera teórica el esquema 2. Vamos a darle los valores de la resistencia 1, resistencia 2 de 1K, resistencia 3 y 4 de 2.2K, la resistencia 5 de 330 ohmios, la resistencia 6 de 1K y los valores de las fuentes que serían de 9 voltios. Primero comenzaremos por tener el R equivalente. Vamos a sacarlo acá del mismo esquema. Luego ya teniendo el R equivalente, sería 954.98, vamos a hacerlo, vamos a comenzar a usar el teorema de superposición, que sería cortocircuitar la primera fuente. Vamos a comenzar por la malla 1, que sería la suma de las resistencias, la resistencia equivalente, con la resistencia R5, más la fuente que sería 9. En la malla 2 sería la suma de resistencias 5 y 6 multiplicada por la intensidad 1 sub 6. Vamos a restarle lo que sería la intensidad 1 por la resistencia 5 menos 9 igual a 0. Vamos a resolver el sistema de ecuaciones y obtendríamos que la intensidad 1 sería 1,372 miliamperios y para la resistencia 1 sub 6 5.37 miliamperios. Ahora vamos a proceder con cortocircuitarla en la fuente número 2. Vamos a obtener que la intensidad 2 sub 6 sería 0.79 miliamperios y la intensidad que ya tenemos aquí, que sería 5.37 miliamperios. Vamos a sumar para hallar la resistencia total, donde la resistencia total sería 6.16 miliamperios. El esquema 2, vamos a necesitar 6 resistencias, 3 de 1K, 2 de 2.2K y 1 de 330. 2 baterías de 9 voltios, un protoboard, un multi de marca AJ830L. Ahora vamos a proceder a armar el circuito. El circuito ya armado, vamos a proceder a tomar las medidas. Primero vamos a medir lo que sería el voltaje, que nos daría un valor de 6.26. Para medir lo que sería la corriente, nos daría un valor de 6.08 miliamperios. Vemos lo que sería el teorema. Vamos a cortocircuitar la primera fuente, cerramos el circuito y vamos a proceder a tomar la medida de voltaje, que nos daría un valor de 5.44. Procedemos a tomar medida de corriente, que nos daría un valor de 5.40 miliamperios. En la fuente 2 cerramos el circuito con la medida de voltaje, que sería 0.68, y lo que sería para la corriente, que sería 0.70 miliamperios. Vamos a tener lo que sería el cuestionario, las conclusiones, que la conclusión se recalca la utilidad del teorema de superposición, puesto que basándonos en una simple característica de los circuitos, como es la linealidad, nosotros podemos analizar circuitos complejos con varias fuentes
de manera que se nos hace más simple el análisis. Por otro lado, este experimento sirvió para comprobar la eficiencia del teorema. Tendríamos lo que serían las referencias, y eso sería todo con respecto a la guía de superposición. Muchas gracias con todo. Muchas gracias.